Mis queridos hermanos y amigos, los que están aquí presentes, los que nos están viendo a través de la internet, nuestra meditación de la palabra de Dios en este día lleva por título: Soy parte de la iglesia. Soy parte de la iglesia, que no se te olvide ese título. Y está basado en las palabras bíblicas de 1 Corintios 12, 27. Hoy las pusimos acá en la versión que se llama Nueva Traducción Viviente, porque ahí está bien claro. Me gustaría que lo leyeran junto conmigo ahí donde están. No importa si estás en tu casa, si puedes ver la pantalla, léelo conmigo, como dice: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Oramos. Gracias, Señor. Gracias por este momento, gracias por tu iglesia, gracias por los hermanos. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, que es nuestro compañero en el camino y es el mejor maestro. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y tu mensaje para nosotros. Ayúdanos a cambiar la visión. Ayúdanos a estar dispuestos a hacer cambios. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y todos los que de algún modo podrán ver o escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. En este mes de febrero hemos estado centrándonos en este tema, una cosmovisión bíblica. Cosmovisión es lo mismo que decir una visión del mundo, una visión de la vida, una visión de todas las cosas, pero basada ¿en qué? En la Biblia, en la palabra de Dios. La frase que hemos estado repitiendo durante este mes, ahora mismo la vamos a volver a repetir, como dice: Señor, quiero ver la vida como tú. Quiero ver la vida como tú. No te preocupes si otros digan que esa es una visión pasada de moda, que esa es una visión para otros tiempos. Nosotros creemos que la Biblia aún hoy es relevante, sigue vigente, sigue actual, y por tanto queremos basar nuestra visión del mundo en la Biblia y queremos ver la vida como el Señor la ve. Por eso hemos estado teniendo esta serie de mensajes. Se titula Una visión diferente, una visión diferente. Cambiando nuestra visión para ver la vida como el Señor la ve. El primer domingo de febrero el tema era: ¿quién soy realmente? ¿Qué me enseña la Biblia acerca de mí mismo? Si no viste esta predicación, búscala ahí en nuestra página de Facebook o en YouTube. Está también en nuestro canal para que la puedas ver. El segundo domingo de febrero, que fue el 14 de febrero, el día del amor y la amistad y todo eso, estuvimos hablando del amor, pero con la visión bíblica, ¿verdad? Y se titulaba Amando a la gente, ¿como quién? Como Jesús. ¿Cuál es la manera bíblica de amar a las personas? También lo puedes encontrar en la internet. La semana pasada, tercer domingo de febrero, este fue el tema: ¿para qué voy a vivir? ¿Cuál es el objetivo o meta de mi vida? ¿Cuál es el objetivo o meta de nuestra vida? ¿Cuál debe ser según la visión bíblica? Lo puedes encontrar en Facebook. Todavía no lo hemos subido en YouTube porque no lo tenemos editado, pero estará. Hoy nuestro tema es: soy parte de la iglesia. Soy parte de la iglesia. Si tú eres cristiano o cristiana y eres parte de la iglesia, porque yo no puedo garantizar que todo el que me está escuchando lo es, pero entonces este título y este tema de hoy se aplica a ti. Soy parte de la iglesia. La pregunta que nos vamos a estar haciendo y tratando de responder según la Biblia es esta: exactamente, ¿qué es la iglesia? ¿Y qué significa que yo sea parte de ella? Exactamente, ¿qué es la iglesia y qué significa que yo sea parte de ella? Como hicimos el primer domingo de febrero, yo quisiera que primero pensáramos en lo que no es la iglesia. ¿Te acuerdas que el primer domingo primero estuvimos pensando lo que no somos y después lo que sí somos? Hoy vamos a hacer lo mismo con la iglesia. Vamos a pensar primero lo que no es la iglesia y después lo que sí es la iglesia. Presta atención porque no me quiero demorar mucho en esta parte, así que voy a ir corriendo, ¿ok? Lo que no es la iglesia. La iglesia no es un lugar. Yo sé que en el lenguaje nuestro decimos: voy a la iglesia, se me quedó en la iglesia la sombrilla, etcétera, pero no, la iglesia no se trata de un lugar, no se trata de un edificio. Si el día de mañana
perdemos este edificio por algún motivo meteorológico o lo que fuera, seguimos siendo la iglesia, aunque nos tengamos que reunir a la orilla de la playa, en un parque, donde quiera. La iglesia no es un lugar. La iglesia tampoco es un teatro. Hay personas, ojo con esto, que aunque no mencionen la palabra teatro, pero se comportan como si la iglesia fuera un teatro. Una vez a la semana van allí. Saben que, bueno, voy a dar un dinero allí, tú sabes, como en el teatro se paga la entrada, aquí no, pero bueno, igual dan un dinero. Ven un show que presentan 2 o 3 o 4 o 5 personas. Entonces se sientan ahí muy cómodamente a disfrutar del show. Es más, hay personas que van probando varias iglesias, como el que prueban distintos teatros, hasta encontrar un show en el que le gusten todas las partes del show. Que le guste el predicador, que le guste el ambiente, que le guste la música que se usa. Es como el que está tratando de encontrar un show que le venga bien. Si se aburren, igual que en el teatro, ¿qué hacen? Se ponen a mirar el teléfono o a conversar con el de al lado o se duermen, igual que en el teatro. Cuando se termina, piensan, estuvo bueno, estuvo malo, me gustó, no me gustó, se van para la casa y probablemente vuelvan la semana siguiente. Como si fuera un teatro. La iglesia no es un teatro. Otra cosa que no es la iglesia es un estadio. Un stadium deportivo. En el estadio siempre hay un grupo de personas que suda y se esfuerza al máximo para dar lo mejor de sí. El resto de las personas no se esfuerza nada, no hace nada, solo se sientan, solo miran, opinan, gritan, aplauden, ofenden a los que están participando, se ofenden entre sí y cuando salen de ahí empiezan a criticar todo lo que se hizo en el estadio o en la iglesia. En el camino, cuando llegan a su casa, siguen criticando y puede ser que la próxima semana regresen. La iglesia no es un estadio. La iglesia no es una guerra de generales. Déjame explicarte, si tú no sabes nada de guerra, yo gracias a Dios no sé mucho, pero explicarte lo que significaría este término. Normalmente los generales no hacen la guerra, ¿ok? Dirigen la guerra, pero no son ellos los que hacen la guerra. Pero para algunos la iglesia es una guerra de generales, hecha por los generales. O sea, en su visión de la iglesia, ellos entienden que funciona así. Los generales, que serían los líderes de la iglesia, planean todo lo que se va a hacer, toda la estrategia a seguir. Pero entonces la mayoría decide que los mejores preparados para llevar a cabo esa guerra, ese plan, esa estrategia, son quienes, los generales. Y por tanto la mayoría dice, nosotros no vamos a hacer nada, háganlo ustedes mismos. Los generales, imagínense, ellos solos se esfuerzan por hacer entonces todo el plan, ellos solos, y por supuesto, el resultado de que será, fracasan. Para algunas personas esa es su visión de la iglesia. Seguimos. La iglesia no es eso. La iglesia no es un campo de batalla. A veces en las iglesias hay bandos contrarios, luchas, ataques y al final quedan heridas, confusión, insatisfacción y muerte, igual que en un campo de batalla. No, la iglesia no es un campo de batalla. La iglesia no es una organización, punto. Ningún tipo de organización. La iglesia no es una organización humana. Más bien sería un organismo porque es algo vivo. Pero no es una organización humana de ningún tipo. No lo compares con una organización humana porque no lo es. La iglesia no es una sociedad fraternal o un club. Generalmente estas sociedades fraternales o clubes, las personas se hacen miembros de ellas, pagan una mensualidad o anualidad o lo que sea, y entonces van allí solo de vez en cuando sienten como la necesidad de ir por allí, voy a ir por allá a dar una vuelta. Como me dijo alguien que le dijo, oye, hace tiempo no te vemos por la iglesia, dice, sí, déjame ver si en estos días paso por allá. No le contesté más nada ni le he escrito más nada. Todavía estoy esperando que un día tenga la necesidad, así se sienta cuando se despierte por la mañana, la necesidad de pasar por aquí.
Todavía no lo ha hecho. La iglesia no es una sociedad fraternal o un club donde yo voy ahí a entretenerme, si me parece, si no, pues busco otro entretenimiento. La iglesia no es un sindicato. No voy a hablar ahora aquí desde un punto de vista político, pero la mayor parte de las veces los sindicatos es algo que yo tengo que pagar la membresía y la mayor parte del tiempo no me sirve de nada, no me hace nada, no hago nada, ni ellos hacen por mí, ni yo por ellos, y lo ignoro. Pero tengo que seguir pagando. La iglesia no es eso. Algunos tienen la iglesia así. No van a la iglesia, pero dicen, pero yo mando mis ofrendas. No me ocupo de la iglesia, no sé nada de lo que está pasando en la iglesia, pero yo mando mi dinero. La iglesia no es una escuela. Algunos tienen la visión como si la iglesia fuera una escuela. Y aunque se parece en algunos aspectos, la iglesia no es una escuela. La finalidad de la iglesia no es venir aquí a escuchar unas clases y aprender. Ese no es el propósito de la iglesia. En la iglesia se enseñan cosas, en la iglesia también aprendemos, pero su finalidad no es ser una escuela. No es lo mismo una iglesia que una escuela. No funciona igual, no tiene el mismo objetivo, no tiene la misma estructura, no está aquí para lo mismo. Ahora sí vamos. La iglesia no es un canal de televisión. Todos sabemos que ahora esta cuestión del COVID-19 ha traído muchos cambios. Uno de los cambios que ha traído es que en algunos lugares los gobiernos, estoy pensando en el mundo entero, los gobiernos en distintos momentos han hecho una especie de cuarentena obligatoria, todo cerrado, y eso ha incluido las iglesias. Nosotros acá estuvimos cerrados como por 2 meses, ¿verdad, Edna? Ahora, ¿qué han hecho las iglesias en ese tiempo? ¿Qué hicimos nosotros? Hacer énfasis en las transmisiones por internet. De manera que las personas, aunque no pudieran venir, pudieran ver todas nuestras clases, las predicaciones. Aquí no venía nadie en esos 2 meses, pero poníamos las cámaras y qué sé yo me paraba aquí o me sentaba aquí en unos asientos y exponía la predicación de la palabra para que a través de la internet pudiera llegar a la gente. Pero la iglesia no es un canal de televisión. En estos días yo he visto, estoy pensando ahora por lo menos en una iglesia que yo conozco a algunas personas allí, conozco a su pastor y demás. Que, a ver, por si me escucha alguien de ahí, yo sé que con la mejor intención del mundo, ¿me escuchó? Con la mejor intención del mundo. Pero, ¿qué han hecho ellos? Aunque ya las iglesias aquí en la Florida están abiertas, las personas pueden venir y demás, pero ellos, por cuestiones que no me interesan a mí, están teniendo dificultades con el local donde se estaban reuniendo. O sea, no se están reuniendo físicamente. ¿Qué están haciendo entonces? Están reforzando la mano en las transmisiones por la internet. Y entonces, como ellos dicen, ellos son una iglesia 24/7, 24/7. ¿Qué quiere decir eso? Que según ellos, esa iglesia está funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Por qué? Porque ellos están subiendo videos de clases, de predicaciones constantemente a la internet. No solamente el domingo, los 7 días de la semana, por la mañana, mediodía, por la tardecita, por la tarde, más tarde, por la noche. Es verdad que los suben, los ponen, ellos ponen toda una programación. El lunes a las 9 de la mañana va a estar hablando el pastor fulano de tal. El lunes a las 12 del día, fulana va a estar dando una conferencia para mujeres. El lunes, eso suena excelente, tremendo, pero la iglesia no es eso. Eso está magnífico, pero eso no es la iglesia. La iglesia no es un canal de televisión. Quien dice eso, dice por televisión, por internet, por donde sea. La iglesia no es eso. La iglesia no es una plataforma para yo buscar una plataforma, quien digo yo, digo tú, cualquiera, donde yo subirme y sentirme más alto, donde autorrealizarme. Miren, muchas veces nos encontramos personas que vienen a la iglesia buscando eso. Es más, y si no lo encuentran, se ponen molestos y se van. ¿Por qué se fueron? ¿Porque la iglesia no funciona bien? No. ¿Porque no los trataban bien? Sí los trataban bien.
¿Qué fue lo que falló? Que no encontraron que la iglesia fuera de pronto una plataforma donde ellos elevarse por encima de los demás y que todo el mundo los admirara. Y sentirse lo máximo, la última Coca-Cola del desierto. Tal vez tú no creas, pero hemos visto, aquí a esta misma iglesia han llegado personas buscando eso. Y lo que pasa es que como no lo han encontrado, han terminado yéndose. Porque la iglesia no es una plataforma para nadie. Ni siquiera, ni para el pastor, ni ninguno de los líderes, ni para ninguno de los hermanos. ¿Qué cosa no es la iglesia? La iglesia no es un lugar perfecto. Hablábamos hace unos domingos de las utopías. ¿Te acuerdas? Las utopías, estos lugares donde todo es perfecto, la gente son perfectas, las relaciones humanas son una maravilla, todo. ¿Y qué dijimos de las utopías? Que no existen, son imaginarias. Por definición, son un lugar o una manera de hacer las cosas imaginario. No existen las utopías. Y en el mundo se han tratado de llevar a cabo utopías y nunca han dado resultado. La iglesia no es tampoco una utopía, un lugar donde todo sea perfecto, donde todo el mundo que está en la iglesia es perfecto y donde las relaciones humanas dentro de la iglesia van a ser perfectos. No, eso no es cierto. Eso es pura imaginación, pero en la práctica no es así. Y la última cosa que voy a decir de esta lista, la iglesia no es una persona individual. Mira para mi dedo, una persona no es una iglesia. No lo es, nunca lo fue, nunca lo será. Una persona no puede ser una iglesia. Después vamos a ver exactamente qué es la iglesia y te vas a dar cuenta por qué una sola persona no puede ser la iglesia. Cuando empezó el asunto del coronavirus, otra vez, y entonces las personas no podían reunirse en los locales donde se reúne la iglesia, que entonces empezaron a escribir algunos en la internet, yo soy la iglesia. No importa que no me puedas reunir, yo soy la iglesia. Donde quiera que estoy, yo soy la iglesia. Eso es un error. Tú no eres la iglesia. Hubo un pastor nuestro, muy conocido de nosotros, de esta iglesia, muy conocido, muy querido, que puso un escrito y todo, aclarando, no digas tú que tú eres la iglesia porque tú no eres la iglesia. Bueno, lo criticaron y todo. Le cayeron en pandilla, como decimos nosotros. ¿Cómo usted va a decir que no? Y el pastor estaba hablando correctamente. Tú no eres la iglesia. No digas, yo soy la iglesia porque tú no eres la iglesia. La iglesia no es una sola persona. Nunca lo ha podido ser, nunca lo va a ser. También entonces algunos dijeron, como no se puede reunir la iglesia, no importa. Los gobiernos pensaron que iban a eliminar las iglesias y no, porque ahora tenemos una iglesia en cada casa. Error también. Mireya, ahora están tus nietos. Pero cuando empezó el coronavirus, ¿con quién tú vivías? Sola. En el tiempo que no pudiste venir aquí, tú te quedabas sola en la iglesia, en la casa, perdón. ¿Cuántas personas había en tu casa? Tú nada más, ¿verdad? ¿Aquello era una iglesia? No. No es una iglesia. Mayra, ¿tú vives solita? Cuando tú estás solita en tu casa, ¿aquello es una iglesia? No puede ser una iglesia porque tú solita no eres una iglesia. Hay otras personas que no viven solos, pero son la única persona cristiana en su casa. Aunque tengan una más persona allí, 2, 3, 10 personas, si no son cristianos, ¿hay una iglesia en esa casa? No hay una iglesia en esa casa. Si hay una familia de 3, 4 personas y se reúnen en la casa para hacer lo que hace la iglesia, para cumplir con las funciones de la iglesia, bueno, entonces sí hay una iglesia en esa casa. Es más, si ahora nos ponemos de pronto ahora aquí, los hombres, los varones, y decimos, hipotéticamente, tal día hay un partido de béisbol, ahora creo que empezó otra vez la temporada de béisbol. Vamos a ir al estadio de los Marlins allí a ver el partido. Y vamos allí y compramos soda y popcorn y pizza y nos pasamos allí la tarde viendo el partido de béisbol, no sé qué, y terminamos, bueno, nos vamos, un abrazo, nos fuimos. Éramos un grupo de cristianos. ¿Eso es una iglesia? No, porque ¿qué cosa estábamos haciendo allí?
viendo un partido de béisbol. ¿Estábamos haciendo las funciones de la iglesia? No. Yo no digo que sea malo, es bueno. Pero eso no es la iglesia. Bueno, pastor, entonces, ¿qué cosa es la iglesia? Ya el cartelito cambió de color y todo, y ahora aquí arriba ya no dice lo que no es, ahora dice lo que es la iglesia. Mira, esto es una definición que dan los autores, los escritores, los estudiosos, los conocedores. No es que tenga que ser así palabra por palabra, porque eso no está así textual en la Biblia, pero la idea está sacada de la Biblia. Tú puedes cambiar algunas palabras, algunas frases, el orden de las ideas, pero las ideas están sacadas de la Biblia. Pero es una manera de resumir, aunque no es tan pequeñito, qué cosa es la iglesia. Yo te lo voy a leer, dice: una iglesia local es un grupo de cristianos. Ya para empezar, un cristiano solo no puede ser la iglesia, porque estamos hablando de un grupo, y uno solo no es grupo. Un grupo de cristianos que por el Espíritu Santo han sido llamados fuera de este mundo de tinieblas y han sido unidos espiritualmente en un cuerpo junto a Cristo Jesús. Y continúa: estos creyentes se reúnen regularmente en el nombre de Cristo. Fíjate que no dice dónde, porque el dónde es irrelevante. ¿Ok? Lo que sí es relevante es quiénes son y para qué se están reuniendo. En el nombre de Cristo, para practicar la comunión espiritual y la mutua edificación por medio de la predicación de la palabra de Dios y de sus ordenanzas, que son el bautismo y la cena del Señor. Y procuran extender el reino de Dios en todo el mundo por medio de compartir el evangelio. Eso es lo que hace la iglesia. O sea, que la iglesia tiene que ser un grupo de cristianos que se estén reuniendo regularmente para hacer esto. Lo que no sea eso, no es la iglesia. Si te interesa el texto de lo que dice ahí, acuérdate que yo lo pongo después en la internet, lo escribo todo ahí para que lo puedan ver. ¿Quiénes componen la iglesia? La iglesia está compuesta por los que han sido salvados, como dice la Biblia, santificados en Cristo. Eso lo dice la Biblia. ¿Dónde lo dice? Mira, 1 Corintios 1:2. Mira el encabezamiento de la carta a los Corintios por el apóstol Pablo. Mira cómo dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Es otra manera de decir lo mismo. ¿Te das cuenta? No es que sea para dos grupos diferentes, para la iglesia y para los santificados. No. Es el mismo grupo, lo que se le está dirigiendo de dos maneras. La iglesia de Dios que está en Corinto, otra manera de nombrarlo, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que nos damos cuenta que la iglesia de Dios está formada por ¿quiénes? Por los que han sido santificados en Cristo, por los que han sido salvados. ¿Qué cosa es la iglesia? Nos ayuda siempre a recordar algunos títulos que se le dan a la iglesia en la Biblia. Acuérdate que estamos tratando de tener una cosmovisión bíblica. O sea, que nuestra visión de lo que es la iglesia y lo que es ser parte de ella, allí llegaremos, esté basado en lo que dice aquí, no en lo que la gente piensa. ¿Ok? Por eso vamos a fijarnos en algunos títulos. Brevemente, yo no voy a explicar en detalle ninguno de ellos, que se le dan a la iglesia en la Biblia. Por ejemplo, lo primero es la palabra iglesia. Iglesia viene de una palabra griega que es la palabra eclesia, que significa los que han sido llamados o convocados afuera, aparte. Otra vez, eso es lo que significa iglesia. Viene de una palabra griega que significa los que han sido llamados o convocados, porque la palabra llamar o convocar en griego es kaleo. Los que han sido llamados o convocados aparte. Eso es iglesia. Ahora, fíjate que el mismo concepto de iglesia implica asamblea, reunión. Porque es el grupo de los que han sido convocados aparte, acá, a este grupo aquí. Entonces no tiene sentido que digamos es la iglesia, pero está uno por allá, el otro por allá y nunca se ven las caras. Eso no es una iglesia.
dice el pasaje donde Jesús usó esa palabra por primera vez. Jesús dijo, sobre esta roca, lo que había dicho Pedro allí, edificaré mi iglesia. Y usó la palabra eclesia, los convocados aparte. Eso nos da la idea de separación y a la vez la idea de reunión, congregación. El título iglesia. Otro título que se usa en la Biblia, edificio de Dios. Pastor, pero ahora sí no entiendo nada. Usted acabó de decir hace un momento que la iglesia no es un edificio, no es un lugar. Ok, pero aquí está usado en sentido figurado. Ok, en un sentido metafórico. Metafóricamente hablando, figuradamente hablando, vamos a decir poéticamente hablando, la iglesia se le compara con un edificio. No con cualquier edificio, sino un edificio de Dios. Dice el pasaje, el apóstol Pablo a los Corintios dice, ustedes son el edificio de Dios. No ustedes se reúnen en el edificio de Dios, no. Ustedes, las personas, son el edificio de Dios. ¿Y por qué Pablo hablaría de esos edificios? ¿Qué idea da eso? Una cosa que me llama a mí la atención en este país y en esta ciudad de Miami en general, que es donde vivimos, es que tú pasas en carro por un lugar hoy y están preparando condiciones para construir un edificio. A la otra semana o los 15 días cuando tú pasas ya el edificio está casi completo. A no ser algunos lugares que parece que tienen problemas financieros y se para la construcción, ¿verdad? Bueno, la arquitecta que está aquí sabe. Pero llama la atención. Porque tú lo ves y tú ves que el edificio va por el segundo piso. Mi papá le lleva la cuenta de los pisos, los edificios que construyen por ahí, por su barrio. Dice, ya va por el tercer piso, a la otra semana, ya va por el piso 8, ya va por... Yo nunca cuento los pisos, pero él sí. El problema es que una edificación supuestamente se va eso, edificando, construyendo, y va a la vista, ¿qué cosa? Creciendo. Y la iglesia también es eso. Tiene que tener solidez, ¿verdad? Como un edificio, pero no para quedarse estancado así, sino para ir creciendo. Otro título que se le da en la Biblia es la familia de Dios. La familia de Dios. No quiere decir que somos familia de sangre todos nosotros, porque de hecho, aquí mismo en nuestra iglesia hay tantas personas que venimos de diferentes países. No somos familia de sangre humana, pero dice la Biblia que la iglesia es la familia de Dios. ¿Dónde lo dice? Dice Pablo, así que ahora ustedes son miembros de la familia de Dios. Y eso nos da, ¿qué idea? Esto de familia de Dios nos da la idea de amor, ¿verdad? De amor fraternal, de amor de hermanos. Por eso es que en la iglesia nos llamamos hermanos y hermanas, reconociendo que la iglesia es la familia de Dios. También se le llama el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. En la época en que se escribió la Biblia, no existían los países así como ahora, con fronteras y cosas delimitadas. Pero sí había pueblos diferentes. El pueblo tal, el pueblo, pensando en grupos humanos, ¿ves? Con su cultura, con sus idiomas, con sus características. Pueblos diferentes. Dice la Biblia que Dios tomó gente de todos los pueblos, de todas las naciones, de todos los idiomas, y ha formado ahora entonces un pueblo. Ese es el pueblo de Dios. Da la idea de identidad y de pertenencia. No importa dónde estemos, no importa de dónde salimos, ahora pertenecemos al pueblo de Dios. Dice Pedro, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son, ¿qué cosa? Pueblo de Dios. Otro título curioso que usa la Biblia para referirse a la iglesia, la compara con una novia. En este caso la novia de Cristo. No se refiere a una persona en particular. No es que tú en particular eres la novia de Cristo. No. Es la iglesia, es el grupo de los creyentes que es la novia de Cristo. Dice Pablo, los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Eso nos trae la idea de la esperanza que tenemos los cristianos, de que un día nos lograremos unificar, para usar la palabra técnica que se usa en el mundo, reunificar con el esposo, que es Cristo. Otro título que se usa en la Biblia es el rebaño de Dios. El rebaño. ¿Qué cosa es un rebaño?
el conjunto de las ovejas. Y en la Biblia el Señor Jesucristo comparó, no una, muchas veces a sus seguidores con esto, con un rebaño de ovejas. Y el apóstol Pedro lo dice también porque dice, les ruego, le dice a los pastores, bueno, por eso se les llama pastores a estos líderes, ¿ves? Que cuiden el rebaño de Dios que ha sido puesto bajo su responsabilidad. En inglés hay una palabra para el pastor de ovejas que es shepherd, y hay una palabra para el pastor de la iglesia que es pastor. Ahora, yo no sé si originalmente estuvieron más relacionadas, pero en español sí usamos una sola palabra para ambas cosas, que es pastor. En el griego, que fue en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, también era una sola palabra. Lo mismo para el de las ovejitas de 4 paticas que para el de las ovejas de la iglesia, que era la palabra poimen. Y significa eso, pastor. Y Pedro les dice, cuiden el rebaño de Dios. ¿Quién es ese rebaño de Dios? La iglesia. La iglesia. Eso nos da la idea. ¿Cuál es la característica más sobresaliente de un grupo de ovejas? No es su inteligencia. Su mayor característica es que necesitan dirección, necesitan guía, necesitan que las ayuden a alimentarse porque solitas se mueren de hambre. Porque cuando se les acaba la hierbita ahí no saben para dónde van a ir. Entonces, para alimentarse, para saber a dónde ir, para protegerse, necesitan guía, necesitan dirección, y la iglesia también. Y el último título que vamos a mencionar es probablemente el que más se usa, que es el cuerpo de Cristo. Lo usa el apóstol Pablo. Mucho. Dice, por ejemplo, en Romanos 12:5, algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Pablo usa varias veces, por ejemplo, en Romanos capítulo 12 y en 1 Corintios capítulo 12 también. En la carta a los Efesios también lo usa. Esta comparación de la iglesia con un cuerpo. Y no por gusto, no es una cosa festinada, sino que él dice, un cuerpo tiene muchos miembros, muchas partes, muchos órganos, ¿verdad? Y como vamos a ver después, cada uno tiene su función específica, pero todos juntos conforman un cuerpo. Dice, algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Te vas dando cuenta que una persona aislada en su casa y la otra aislada allá en su casa no son una iglesia. ¿Tú te imaginas un cuerpo donde pase eso? El riñón está en Alapata, el corazón en la pequeña Habana, los pies en Aventura. ¿Qué cosa es eso? ¿Es un cuerpo? Es un destrozo. ¿Y funcionará? No, para nada. Pero asimismo hay muchos cristianos hoy. No, yo estoy en mi casa y yo veo todo por internet allí. Ok, pero no estás siendo parte de la iglesia, ¿sabías? Porque eso no es la iglesia. Ya tenemos una idea de lo que es la iglesia. Yo te invito a buscar más, estudiar más el tema porque es bien importante. Y más en este tiempo moderno que estamos viviendo, en este tiempo de coronavirus. No hay que hacer tanto caso a lo que la gente diga, sino a lo que dice, mira, aquí, sobre la iglesia. Pero finalmente, vamos a pensar entonces, si ya sé más o menos lo que es la iglesia y lo que no es la iglesia, entonces, ¿qué cosa soy yo? Por aquí empezamos el primer domingo, ¿te acuerdas de febrero? ¿Quién soy realmente? Ahora volvemos aquí terminando el mes de febrero, hoy que es día 28 de febrero, ¿qué cosa soy yo? Pero pensando ahora como parte de la iglesia, ¿ves? No yo así, yo individualmente, metafísicamente, existencialmente, sino yo como cristiano, ¿qué soy yo? Entonces, ya sé lo que es la iglesia, ¿y yo qué soy? Bueno, vamos a pensar primero cuál es mi lugar, y después vamos a pensar cuál es mi función. ¿Escuchaste las dos palabras? Mi lugar, repita lugar, y mi función, repita función. Son dos cosas diferentes, pero muy importantes. Vamos a pensar primero cuál es mi lugar. Bueno, en primer lugar, soy miembro, repita miembro, o parte de la iglesia. Hoy en día, hasta las personas que pertenecen a un club, a una sociedad fraternal, les dicen que son, ¿qué cosa? Miembros. Pero cuando por primera vez se aplicó esa palabra a la gente, fue en la Biblia.
donde se nos dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Yo creo que fue el apóstol Pablo específicamente, el primero que usó la palabra miembro para referirse a la gente que son parte, en este caso, de la iglesia. Pero no por gusto, sino porque él estaba comparando la iglesia con un ¿qué? Con un cuerpo. Entonces, las partes del cuerpo son los miembros del cuerpo. Las partes de la iglesia son los miembros de la iglesia. Cuando te dice, tú eres miembro de la organización, sí, pero esa palabra te la robaste de la Biblia. Bueno, no tú, alguien se la robó de la Biblia, pero en realidad es para ser parte de la iglesia. ¿Te acuerdas que dije que las iglesias, aunque digan, somos iglesia ahora 24/7, que más bien lo que son es canales de televisión? ¿Te acuerdas que hablamos de eso hace un momentico? Pero esto sí tiene que ser 24/7, mira. Tú y yo debemos ser miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia. ¿Cuándo? 24/7. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pastor, pero usted no dijo que cuando yo estoy solo en mi casa no soy la iglesia. No eres la iglesia, eres miembro de la iglesia. Son dos cosas diferentes. Ah, pero ahora yo entiendo, pastor, lo que usted estaba diciendo. Me alegro, qué bueno. Ese es mi trabajo, que tú lo entiendas. Cuando tú estás solita en tu casa, Mireya, tú no eres la iglesia. ¿Qué cosa es lo que tú eres? Miembro de la iglesia. Porque cuando decimos yo soy miembro de la iglesia, eso me recuerda que no yo solo, que yo soy un miembro, pero tiene que haber otros más, ¿verdad? Soy miembro o parte de la iglesia 24/7, dice el apóstol Pablo. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Se está refiriendo a la iglesia en general. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Y ahora dice, y cada uno de ustedes, por separado, es, ¿qué cosa? Un miembro con su función particular. ¿Entiendes que es un distinto? Pablo no está diciendo, tú solita eres el cuerpo de Cristo, tú solita eres el cuerpo de Cristo, mi hermano usted solo es el cuerpo. No, eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está mirando a la iglesia en Corinto y dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y ahora dice, y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. ¿Sí lo entiendes? Como soy un miembro, entonces necesito estar ¿cómo? Conectado, relacionado. Vivir de una manera interdependiente. ¿Qué quiere decir eso de interdependiente? Que yo dependo de ti y tú dependes de mí. Como miembros de la iglesia que somos. Porque la cosa es así. ¿Te acuerdas que te puse el ejemplo hace un momento de imagínate el corazón por no sé dónde y los pies por no sé dónde? No es así como funciona. Tenemos que estar conectados. No, hoy en día conectado quiere decir que estoy en la internet ahí. No. Relacionados. Alguien dijo que las redes sociales y la internet hoy en día te ayudan a conectarte con los que están lejos y te separan de los que están al lado tuyo. Es verdad. Te puedes conectar con un amigo de la infancia que no veías hacía muchos años y que vive en España o en Rusia. Porque eso pasa. Mi esposa tiene un primo por allá por Rusia. Y a través de la internet puede de vez en cuando ver y decirle algo. Pero a veces las redes sociales y los teléfonos y eso nos separan de la gente que están al lado de nosotros. Y entonces vemos las personas sentadas en una mesa en Starbucks. Sentados 4 personas en una mesa tomando café y cada uno con su teléfono en la mano y no se miran, no se hablan, nada, cada uno está en el teléfono. Entonces separa a la gente, no las conecta, no, las desconecta. La conexión verdadera no se hace a través del teléfono, tú sabes, requiere hablar, conversar. Mireya, y entonces, perdona que yo use tanto de ejemplos, Mireya, pero yo sé que ella no se molesta por eso. Eladio, a ver. Eladio, mi hermano, ¿y qué te pasa? ¿Y cómo resolviste el problema? ¿Y qué estás haciendo? Vamos a trabajar juntos en esto. ¿Ves? Eso es conexión. Vamos a orar. Ora por mí, por este problema. Yo voy a orar por ti, por este otro problema. Necesitamos estar relacionados, conectados, interdependientes.
Dice Pablo a los Efesios, por ejemplo. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. No se ha terminado el pasaje, pero antes de cambiar la pantalla quiero que te fijes que nos está comparando con cosas que requieren conexión. Una familia, por ejemplo, cuando en una familia no hay conexión es un desastre. Sí, como familia de Dios tenemos que estar conectados. Dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada. Está hablando ahora de un edificio, de una construcción. Ya sea que la edificación está hecha de piedras, de ladrillos, de bloques, de piezas prefabricadas, de lo que sea, ¿qué hay que hacer con ellas? Ponerlas ahí bien conectaditas unas con otras, bien relacionadas. Una vez les puse una fotografía aquí que encontré en la internet de unos muros muy antiguos en diferentes países que se han encontrado allí, construidos hace siglos atrás, con unos bloques de piedra enormes en los que no se usó ninguna mezcla como cemento ni nada parecido. Bueno, Adita sabe, pero el chiste estaba en la forma de los bloques de piedra y la manera en que estaban puestos allí. De esa manera en que estaban puestos y la forma y el tamaño y el peso y todas esas cosas hacía que todavía después de siglos están esos muros ahí en pie y no necesitaron mezcla ni cemento ni nada. Ellos mismos se encargaban de estar ahí bien apretaditos. Dice más adelante el pasaje, estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esta morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Así bien uniditos, ¿verdad? Es como formamos el edificio de Dios. Y dice después, Cristo es la cabeza, ahora es otra comparación, ahora es un cuerpo. Cristo es la cabeza y el cuerpo entero depende de Él. Por medio de Él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Ahora aquí el especialista sería, por ejemplo, la doctora Iliana, no Adita, que es arquitecta. Las partes del cuerpo no solamente están unidas, ¿verdad? Sino que tienen que estar conectadas. Y de hecho están conectadas por muchas maneras. Están conectadas por los ligamentos, ¿verdad? Que unen huesos, músculos, tendones. Están conectadas por el sistema nervioso, ¿verdad? Doctor, usted me rectifica si estoy hablando mal. Por el sistema circulatorio, ¿verdad? Que lleva sangre ahí a todo el organismo, a todos los tejidos. Están conectados de tantas maneras porque es así como tienen que estar. Si no, no va a funcionar la cosa. Entonces, Pablo está recordándonos que nosotros tenemos que estar igual para que el cuerpo esté vivo y funcione. Dice, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. En un momentico vamos a regresar a ese versículo. Yo no te traje una lista porque ya hoy tenía muchas listas, pero otras veces yo se las he mostrado. Te reto para que tú la busques. Las veces que en el Nuevo Testamento se usa la frase unos a otros. Unos a otros. Son muchas veces que en la Biblia se nos dice, oren unos por los otros. Sopórtense unos a otros. Ámense unos a otros. Recíbanse unos a otros. Edifíquense unos a otros. Perdónense unos a otros. Son muchas veces aparece en la Biblia. Búscalas para que tú veas. La única manera, yo se lo he dicho a las personas, en que podemos hacer eso es si estamos unidos y conectados. Si yo estoy solo en mi casa y jamás veo ni hablo con mis hermanos, aunque yo mire internet, yo no puedo hacer ninguna de esas cosas que dice ahí de unos a otros. Ninguna puedo hacer. La iglesia no podría cumplir ninguna de esos mandatos del Señor. Tenemos que estar conectados y juntos. En algún lugar tomé nota
que esto de la conexión tiene 4 niveles. No lo voy ni a poner en la pantalla, solo escuche y tome la idea. El primer nivel, el más sencillo, es la membresía. Tiene que ver con pertenecer. Pertenecemos al mismo grupo y ya. Un nivel un poquito superior es el nivel de amistad. Ya ese requiere compartir. Yo te comparto mis problemas, mis alegrías, mis preocupaciones. ¿Ves? Ya eso es amistad. El otro nivel que viene un poquito más fuerte es el nivel de asociación, donde ya nos ponemos de acuerdo para trabajar juntos. Yo hago mi parte, tú haces tu parte, tú haces la tuya y tú haces la tuya, y así nos asociamos y juntos echamos a andar esto. Y un poco más allá, el nivel de parentesco, que ya implica amor, que es algo más fuerte todavía. Pero seguimos acá. ¿Cuál es mi lugar como parte de la iglesia? Recuerda que cada uno es, ¿qué cosa? Importante. Cada uno es importante. No me canso de decir eso. Y me gusta velar, no lo lograremos siempre, pero me gusta velar porque en nuestra iglesia cada persona sienta que es importante. Tú eres importante. Cada persona es importante. Dice el apóstol Pablo, el ojo, está hablando figuradamente, ¿eh? El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Es una manera de decir que los miembros del cuerpo de Cristo igual, tampoco podemos decirle a este miembro o aquel, decirle, aquí tú no haces falta. Porque todos son necesarios, todos somos necesarios, todos somos importantes. Ese es mi lugar como parte de la iglesia. Acuérdate que tu lugar es ese, tú eres importante. ¿Y cuál es la posición más importante en la iglesia? No. ¿Cómo dijiste? Sí, pero bueno, de Cristo para abajo. O sea, nosotros. ¿Cuál es la posición más importante? Todos somos importantes, pero sí hay una distinción que la Biblia dice. Ahora cuando yo te lo enseño vas a decir, Cristo dijo, ¿cómo puedes alcanzar la posición más importante en la iglesia? ¿Cómo fue? Ahí está. Jesucristo lo dijo, eso no fui yo. Que si tú querías tener el lugar más importante, ¿qué es lo que tenías que ser? ¿El siervo de quién? De todos. En la iglesia todos somos importantes, todos somos miembros del cuerpo 24/7, todos tenemos que estar conectados, pero no se nos puede olvidar que la posición más importante en la iglesia es la de siervo. Lamentablemente nadie quiere ser siervo, todo el mundo quiere ser el que manda. Algún día había escrito que decía, la posición de jefe de la iglesia ya está ocupada, ese es Cristo. Lo siento mucho, si estás aplicando a la posición de jefe de la iglesia, no, ya está ocupada. De la que sí tenemos vacante es la de siervo. ¿Te interesa? Pero es que además Cristo dijo que esa era la posición. Que el que quiera ser el más grande de ustedes, dijo, que sea el siervo de todos. Pero no suene eso como palabras prepotentes de Jesucristo, porque es que Él mismo, siendo el más grande, Él lo dijo que Él había venido no para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y dar. Y lo demostró todo el tiempo. Y aquella última noche con sus discípulos lo demostró más que nunca cuando se remangó la ropa y se puso de rodillas en el suelo delante de ellos y le lavó los pies. Porque la posición más importante en la iglesia es la de siervo. Ustedes saben, le dijo, que los gobernantes de este mundo, esta es la cosmovisión del mundo, tratan a su pueblo con prepotencia. Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Y finalmente, ya vimos mi lugar. Ahora, mi función en la iglesia, ¿cuál sería? Déjame dividírtelo en dos partes. Cada uno de nosotros, como miembro de la iglesia, tiene una función general. Cuando digo una función general, digo una que nos toca a todos.
¿Ok? Le toca a Rodolfo, a Mayvi, a Erna por allá, a Mélida, a Mirta, a José Luis, a todos. Pero cada uno de nosotros tiene también una función específica. ¿Ok? Vamos a empezar por la función general. Es función de todos nosotros que a través de mí el cuerpo de Cristo viva y funcione. ¿Eso es responsabilidad de quién? ¿Del pastor? ¿De la maestra? No. Eso es responsabilidad de todos nosotros. Esa es mi función. Tú y yo estamos aquí en la iglesia para procurar que a través de ti y de mí el cuerpo de Cristo viva y funcione. Viva y funcione. Como dice Pablo a los romanos. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Otra función general nuestra es contribuir a la unidad y al crecimiento de la iglesia. Unidad y crecimiento de la iglesia. Dice Pablo, Cristo es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Así que tenemos la función de que el cuerpo esté vivo, que funcione, que esté unido y que crezca. Repito, que esté vivo, que funcione, o sea, la iglesia, que esté viva, que funcione, que esté unida y que crezca. Eso es función de todos nosotros. Recordamos también las 5 funciones básicas de la iglesia. Eso es función de todos nosotros. Las 5 funciones básicas de la iglesia son, tú le puedes cambiar la palabra por una parecida, pero no puedes cambiar las 5 funciones. Las 5 funciones son adorar, crecer tú, pero a la vez enseñar a otros para que crezcan también. Evangelizar, o sea, compartir el evangelio con la gente. Servir y tener compañerismo, comunión con los hermanos. Y ahora la función particular. ¿Qué cosa será? Si ya todas esas son funciones generales de todos nosotros, ¿cuál sería la función particular? Es lo que se le llama ministerio. No voy a hablar mucho de esto ahora, ya estoy terminando. Pero cada uno de nosotros tiene una función particular, que es lo que la Biblia llama un ministerio, para servir en una función muy específica. Y eso no lo determina la gente, eso lo determina el Señor. ¿Ok? Dice el apóstol Pablo, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Allí donde estás, sea que estás aquí o en tu casa, mírate la mano derecha, mírala, muévela y mírala. Mírala funcionar. No importa si tienes artritis, no importa, todavía funciona, mírala moverse. Ella está haciendo ahí sus funciones. Puedes agarrarte una oreja, el pelo, la ropa. Esa es tu mano funcionando. Ahora ponte la mano en el pecho y trata de sentir con esa misma mano los latidos del corazón. O aquí en el cuello, no sé, donde te lo sientas mejor. Esa otra parte de tu cuerpo, que es el corazón, está también funcionando. Pero ¿hace la misma función el corazón y la mano? No, para nada, no se parecen. Ni trabajan en el mismo ritmo, es otra cosa. ¿Las dos funciones son importantes? Sí. Eso mismo pasa con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tú tienes tu función, tú tienes tu función, tú tienes tu función. No son iguales las funciones. ¿Quiere decir que unos son más importantes que otras? No. La mano la vemos funcionar. El vaso, lo que en inglés se llama el spleen, ¿lo vemos funcionar? No lo vemos nunca. El día que tú lo veas es porque te lo sacaron y te lo enseñaron así en el salón de cirugía. Nadie se ha visto el vaso. Pero funciona. ¿Verdad, doctora? Y tiene ahí funciones. ¿Es más importante la mano porque se ve que el vaso porque no se ve? No es así. No tiene que ver con que se vean. Los riñones no se ven. ¿Será que no son importantes?
Pregúntenle a los que han tenido insuficiencia renal. Entonces, en la iglesia es igual. Hay personas que en sus funciones se ven. Porque se paran aquí arriba, porque se paran en la puerta, porque tú sabes, hacen sus funciones de una manera visible. Hay otros en la iglesia que hacen su función en una forma que nadie los ve, pero están funcionando. Nadie los está viendo, pero ellos están funcionando ahí. ¿Quiere decir que uno es más importante que el otro? No. Pero así mismo pasa en la iglesia. Dice Pablo a los Corintios, hay distintas clases de dones espirituales. Distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Y el apóstol Pedro dice, cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. En la versión Reina Valera dice, cada uno según el don que has recibido, ministrelo a los otros. Según el don que hayas recibido. Quiere decir, tu función particular dependerá del don que Dios te dio. Pero no solo eso, de las habilidades y talentos que Dios te dio. De las experiencias que Dios te ha permitido tener en tu vida, porque eso también te fue moldeando. De lo que Dios ha puesto en tu corazón allí, las cosas que te llaman la atención, las cosas que no te interesan tanto. De tu personalidad, si eres más expresivo, si eres menos expresivo. ¿Ves? De todas esas cosas dependerá tu lugar específico en la iglesia. Pero tienes un lugar, una función para cumplir. Finalizando, mis hermanos. Mira, esta es la idea principal, que no la dije al principio, la dejé para el final hoy. ¿Quieres tratar de leerla conmigo? Cada uno de nosotros es parte o miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cada uno de nosotros. Leyendo en estos días sobre este tema, leí algo que me molesta tanto. Me da tanto pesar, pero es la realidad. Hoy en día, no las personas, las iglesias ya no le dan importancia a ser miembro de la iglesia. En muchas iglesias, lo dicen los que saben, ya no se habla de la membresía de la iglesia. Solo se habla de los asistentes. Como si fuera qué cosa. ¿A cuál de las cosas se te parece de las que dije al principio que no es la iglesia? Un teatro, una escuela, ¿verdad? En esos lugares no hay miembros. La gente va el día que quiere y mira y se va para su casa. Bueno, parece que eso es lo que se está volviendo la iglesia hoy en día en la cultura moderna. ¿Cuál es tu iglesia? Una que yo voy, que es por allá. Ven, una que yo voy allí. Los domingos, el domingo que me parece voy allí, o todos los domingos voy allí, escucho y me voy para mi casa. Esa es toda mi relación con la iglesia. Son asistentes, no son miembros de nada. No cumplen ninguna función, no tienen ningún lugar allí, nada. Lamentablemente, muchas iglesias en la cultura moderna se están volviendo eso. Pero esa no es la cosmovisión bíblica. Eso no es la visión bíblica de lo que es la iglesia. No caigas en eso. Y si pensaste alguna vez así, pídele al Señor que te ayude a ver la iglesia como Él la ve. Y esta es la idea principal. Cada uno de nosotros es parte o miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y si estás en tu casa, qué bueno que estás conectado y que estás viendo. Bienvenido, bienvenida. Pero no te conformes con eso. No te creas que la iglesia ya es solamente ver en tu casa, en la comodidad de tu casa, con tu pijama, ver lo que estamos haciendo aquí. Te estás perdiendo el ser parte de algo que estamos haciendo aquí. De hecho, no estamos haciendo todavía nosotros aquí todo lo que deberíamos estar haciendo para funcionar como iglesia. No lo estamos haciendo. Miren, antes de terminar yo tenía que decir esto.
Antes de terminar, yo tenía que decir esto. Yo dije al principio que esta idea de que ahora hay una iglesia en cada casa, eso es mentira y ya te expliqué por qué. Sin embargo, nosotros teníamos un trabajo, un ministerio, ¿verdad? Que era el ministerio de las células, donde en cada casa que se celebra la célula o que se reúne la célula, porque la célula no es una actividad, es un grupo, eso lo dije muchas veces. De cierto modo, eso es una iglesia. Ahí sí. Pero, yo expliqué muchas veces y dije esto que acabo de decir. La célula no es una actividad, la célula es un grupo. Lamentablemente, tengo que decirlo aquí públicamente, el mundo entero me lo puede escuchar por la internet. Muchos de nuestros líderes no captaron bien esa idea. Y cuando empezó el coronavirus, como no podían tener una actividad juntos, se terminó la célula. Lo cual es un error. Porque aunque no pudieran reunirse por un tiempo juntos bajo un mismo techo, la célula no es la reunión, la célula es un grupo. El grupo seguían vivos, ¿verdad que sí seguían vivos? Seguían vivos, por tanto tenían que seguir funcionando de la manera que encontraran, pero seguir funcionando. Yo le doy gracias al Señor porque eso es por obra del Señor. Que la célula que se reunía en mi casa todo el tiempo siguió funcionando hasta el día de hoy. Y aquí tenemos algunos, aquí tenemos a Eladio, aquí tenemos a Marisol, aquí tenemos a Mireya que se unió después, que son parte de nuestra célula y que saben que nuestra célula, gracias al Señor, nunca dejó de funcionar. ¿Cómo? A través del teléfono. Aquí todo el mundo sigue usando el teléfono, ¿verdad? Que siguió todo el mundo usando el teléfono. Nosotros nos reunimos a través del teléfono. Mayerly sencillamente cuando empezamos nuestra reunión, ella llama por teléfono, yo le contesto con el dedo, abro el teléfono ahí, lo tengo al lado mío, y ella está en su casa y ella está oyendo y participando. Cuando hacemos una pregunta, ella contesta. Cuando vamos a orar, ella dice, yo quiero que oren por esto. Ella, tú sabes, está activa, no es solamente escuchar. Ella, aún por el teléfono, ella está activa y está participando. Y cuando su esposo puede estar ahí en su casa con ella, también. Otros entonces se conectan a través de Messenger, que ponen la cámara y nos vemos. Allí Eladio le ha dicho a la gente que si tienen un moño, que si están despeinados, porque él se pone a ver eso. Allí Marisol aparece, a veces Marisol está terminando de hacer una cosa allí en la casa, pero ella está ahí con la cámara y está viendo y está participando. Mireya allí casi siempre es la primera que sale con el fondo, hasta que un día Eladio le dijo, Mireya, tú no cambias el fondo ese. Pero participamos y oramos unos por los otros y damos gracias a Dios con nuestras experiencias y contamos brevemente, pero contamos nuestras experiencias, nuestros testimonios, todo eso sin salir de la casa. En todo este tiempo, desde febrero del año pasado hasta acá, o marzo del año pasado hasta acá, en un año, nos reunimos una sola vez, que fue dos veces. Una vez que hicimos una cena, ¿verdad? Fue una cena de la célula. Sí, por Navidad. Hicimos una cena por Navidad acá, ya la situación estaba mejor y con todos los cuidados y demás, hicimos una cena aquí en la iglesia, pero de la célula nuestra. Y hace poco que tuvimos una reunión en el patio aquí, al aire libre, nos sentamos ahí. Pero todas las demás veces, semana por semana, hace un año, que nos estamos reuniendo de esa manera. Pero yo le doy gracias a Dios porque nuestra célula siguió viva, activa y funcionando. Sí, lo que ha tenido dificultades técnicas, entendemos. Pero ella ha querido conectarse desde otro país. Y yo no he hecho mucho esfuerzo porque yo sé que si, tú sabes, regamos eso mucho por ahí, personas en otros lugares también, pero tampoco nos conviene que de pronto haya tantas personas porque la conexión se hace más difícil. Otros se han conectado entonces por el teléfono de mi esposa a través de WhatsApp. Entonces yo tengo aquí en Messenger un grupo y Betty ha tenido otros en WhatsApp, ahí al lado mío. Y en el teléfono por acá, Mayerly y Oscar. Y así hemos tenido a veces 8 o 10 personas conectados ahí participando, no escuchando, participando. Personas nuevas incluso a veces hemos tenido. Unas se quedaron, otras no, pero
Entonces, la célula siguió funcionando. ¿Por qué tu célula no siguió funcionando? Yo tengo mi opinión y es esa. Porque muchos no entendieron que la célula no es una reunión. La célula no es una actividad. La célula es un grupo. Como no podían reunirse, como no podían tener la actividad, se murió la célula. No. Este era el tiempo bueno, mis hermanos, para durante todo este año las células nuestras hubieran seguido vivas y activas en diferentes áreas de la ciudad, del condado, del país o de lo que fuera, y seguir creciendo y seguir alcanzando gente. Este era el tiempo bueno para eso. Ahí sí, en cada una de esas casas iba a haber una iglesia. Pero los dejamos morir. Qué triste. Cada uno de nosotros es parte o miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vimos lo que no es una iglesia. Después vimos lo que sí es la iglesia. Y cómo yo, como miembro de ella, tengo un lugar y una función. Mi querido hermano, en medio de un mundo y una cultura que ha perdido completamente el concepto bíblico de lo que es la iglesia y de lo que significa ser parte de la iglesia, volvamos a la Biblia. Cambiemos nuestra visión, nuestra perspectiva para ver la iglesia y vernos a nosotros mismos como nos ve el Señor. Y entonces empecemos a vivir como lo que somos y lo que debemos ser. Como decíamos al principio, soy parte de la iglesia. Te dejé esta imagen para aquí, para el final, porque me gustó, la encontré en la internet y me gustó. Si tú la pudieras ver más de cerca, yo la puse en la internet y la puedes ver allí. Esa figura aparentemente como de un templo así, una cosa así, está formado completamente, ¿por qué? Por personas, gente. No, la iglesia no se compone de bloques ni de ladrillos, se compone de gente, personas. Cristianos, como dice Pablo, santificados por Jesucristo. Completamente personas. Los que están alrededor, vamos a pensar que son gente que están llegando. Vamos a pensar. Pero eso es la iglesia. Y tú y yo somos parte de ella. El Señor te bendiga.